Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una voz del cielo. Hoy vamos a desarrollar este título, Hasta el umbral. Y tú dirás, bueno, ¿qué es el umbral? El umbral es un punto o un estado límite o un lugar en el cual se llega hasta ese lugar y luego hay un cambio de estado. En tecnología, por ejemplo, cuando se llega al umbral, se dice que ahí hay que tomar decisiones y ejecutar acciones. Y bueno, pensando en eso, pensando en el umbral, que lo podemos imaginar también como una frontera entre dos estados, dos naciones, es un punto donde se produce un gran cambio. Y bueno, hasta el umbral justamente tiene que ver es el lugar en el cual el ser humano se encuentra entre la vida y la muerte. Es decir, ese punto límite es el instante antes de que la persona muere y pasa hacia el otro lado del umbral. Hasta el umbral. ¿Por qué hasta el umbral? Porque es hasta allí donde Dios tratará de alcanzar al pecador para que el pecador pueda aferrarse a la salvación de su alma. Y entonces Dios comienza una carrera sobre este ser humano, sobre cada ser humano que nace en el mundo. Dios empieza una carrera para poder alcanzarlo, para poder advertirle, para poder ponerlo en un punto en el cual él entienda que tiene que tomar decisiones, porque cuando llegue al umbral y no ha tomado la decisión adecuada, cuando pase del otro lado, ya habrá definido el lugar donde irá del otro lado, lo que pasará del otro lado para su vida. Por lo tanto, hasta el umbral es hasta donde Dios perseguirá al pecador para que él entienda que necesita la salvación y que solo esa salvación la puede dar Dios. Así que vamos a ver los métodos que Dios ha utilizado a través de la historia para que la persona antes de pasar ese umbral de la muerte ya pueda entender que la decisión que toma sabe dónde lo va a colocar del otro lado. Así que Dios utiliza métodos, utiliza formas, y tenemos por ejemplo su palabra. Su palabra es una forma de ir advirtiendo al pecador que está en condiciones de pecado, que está en falta para con Dios, que sus pecados necesitan ser perdonados porque Dios es un juez justo. Y su palabra, la palabra de Dios es algo extraordinario, el efecto que causa en el ser humano, cómo puede penetrar hasta lo más profundo del ser. Leamos, por ejemplo, la carta a los Hebreos, en el capítulo 4 y en el versículo 12, nos habla del poder de la palabra de Dios. Leamos lo que dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, que la palabra de Dios es algo extraordinario, porque está allí como una forma de que Dios pueda tocar a la persona. Dice que la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es una fuerza viva que hace, que actúa y obra en las personas. Es una fuerza viva, es una fuerza actual que nunca pierde vigencia. Siempre que leemos la palabra de Dios es actual para nosotros. Y también dice, no solo que es viva, dice que también es eficaz. Tiene la capacidad de producir cambios en la persona, o aceptar lo que Dios dice o rechazar lo que Dios dice. Pero cuando la persona escucha la palabra de Dios, nunca más vuelve a ser la misma. Tiene que obrar, la palabra obra en esa persona y provoca cambios. Por eso es viva y eficaz. Luego dice, la compara con una espada de dos filos. Dice que es más cortante que una espada de dos filos, porque la palabra de Dios tiene la capacidad
de efectuar dos cortes, es decir, cortar o hacer una separación entre dos estados, el estado espiritual y el estado natural, o el estado, como también se llama, carnal, que es la parte física de la persona. Entonces, la palabra de Dios puede discernir entre lo espiritual y lo natural, o entre lo espiritual y lo carnal. Por eso dice que tiene dos filos, pero también tiene la capacidad de penetrar hasta lo más profundo del alma y poder tocar hasta las fibras más íntimas del ser humano. Así que tenemos esta capacidad. Y también dice que la palabra de Dios discierne, es decir, discierne los pensamientos, discierne las intenciones, discierne las razones, discierne las acciones. Es decir, que la palabra de Dios puede evaluar perfectamente al ser humano y puede hacer una obra extraordinaria en él. Y esto es lo que Dios usa para que el pecador pueda entender que hay una situación que tiene que arreglar con Dios. Y la palabra de Dios se encargará de ese trabajo. Allí dice, por ejemplo, el versículo 13, recién leímos el 12. El versículo 13 dice que Dios usa la palabra, esta que tiene ese poder que recién dijimos. Dice Hebreos 4:13. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Lo que quiere decir es que la palabra de Dios es la misma palabra, la misma esencia de Dios. Dice que ante esta palabra nadie se puede ocultar y que Dios usa la palabra, su palabra, para poder evaluar a las personas y puede entender todo lo que pasa en el ser, puede evaluar y puede también emitir sus juicios. Es decir, que Dios dice que nadie se puede escapar ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Lo que dice es que Dios tiene una visión completa y perfecta de lo que pasa en cada ser humano. Y también está diciendo que todos nosotros hemos de dar cuenta. Sí, la palabra de Dios dice que tú y yo tendremos que dar cuenta un día ante aquel que nos juzgará según su palabra. Así que tenemos como primera medida aquella situación que Dios usa para que el ser humano entienda que está en pecado y que frente a Dios está desnudo, que no se puede esconder y que a los ojos de Dios está siendo evaluado con el poder de su palabra. Así que es una forma que Dios usa para alcanzar al pecador, para que él entienda que hay una necesidad en su ser de poder alcanzar esa salvación de su alma y arreglar las cuentas con Dios. Ahora, ¿qué más usa Dios para alcanzar al pecador antes que llegue hasta ese umbral y lo pase al otro lado? Bueno, es el Espíritu Santo. Su Espíritu lo usa Dios para poder llegar al pecador, para poder convencerlo, para poder trabajar en su vida por medio de su palabra y que la persona pueda entender lo que pasa en su ser. Jesucristo dijo que cuando le decía a sus discípulos que cuando Él muriera en la cruz, que fuera sepultado y que al tercer día resucitaría de los muertos, Él sería levantado hacia el cielo. Y cuando Él fuese levantado hacia el cielo, que se iría al lugar de donde vino, dice que Él enviaría al Espíritu Santo. Posaría sobre los creyentes y en los que no eran creyentes, Él haría un trabajo especial. Mira lo que haría. Dice Juan capítulo 16, versículos 8 al 11. Es Jesucristo hablándole a sus discípulos. Y cuando Él venga, es decir, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Es decir, que convencerá al pecador. Primeramente lo convencerá cuando Él venga, dice, al mundo. ¿Quién es el mundo? Es considerada toda persona que aún no ha sido salvada,
que aún no ha arreglado las cuentas con Dios, que no ha ido a Dios para salvación. Esa es la persona del mundo. Bueno, dice que a esta persona el Espíritu Santo tratará de convencerla, primeramente de pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es todo aquello que infringe, que viola la ley de Dios, y su ley es perfecta. Así que estamos todos bajo pecado, porque todos dice su palabra, que todos hemos pecado contra Dios y estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Así que está en pecado aquel que viola, transgrede la ley de Dios. Pero hay otro pecado que también es considerado como pecado. No creer en Jesucristo para salvación de su alma, eso está considerado como un tremendo pecado también. Así que estamos acumulando pecados y el Espíritu Santo tratará de convencernos primeramente de pecado, que estamos en pecado, que estamos en falta con Dios. Y dice de justicia. Dice de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Qué significa esto? Que cuando Dios el Padre aceptó que Jesucristo muriera en la cruz por el pecador para pagar ese pecado, ese precio del pecado, cuando Dios lo castiga, luego lo resucita y lo recibe nuevamente en el cielo, eso significa que Dios hizo justicia, que Dios aceptó el sacrificio de la cruz de Cristo para pagar el precio del pecado. Así que encontramos que Dios, el Espíritu Santo, nos convence de pecado, que estamos en pecado, nos hace entender nuestra situación frente a Dios. Y luego nos dice que hay justicia. Dios hizo justicia al castigar a su Hijo y la da testimonio al haberlo levantado de los muertos y haberlo sentado a su diestra. Y luego dice de juicio, o sea que nos espera un juicio. Dice, ¿por qué? Porque en ese juicio, dice, se evalúa todas nuestras obras y nuestras obras nos condenan y a la luz de su palabra estamos en falta. Así que ese juicio es de evaluación y condenación y hay un testimonio de ese juicio, que Satanás y sus demonios ya fueron juzgados y condenados. Lo que ahora espera es la condena, el pecador, ese juicio que lo condenará para siempre una vez que pase ese umbral. Así que vamos meditando en esto, vamos pensando que Dios trata de alcanzarnos, primero a través de su palabra, la palabra que lo revela todo, esa palabra que aún nos penetra hasta lo más profundo del ser y nos tiene allí contra las cuerdas porque estamos en pecado contra Dios. Luego el Espíritu Santo nos hace convencer que realmente estamos en pecado, que merecemos el castigo de Dios, que Dios hizo justicia en su Hijo, pero que también en el juicio Satanás ya fue condenado y espera condenar también a aquel pecador que al pasar el umbral no haya arreglado las cuentas con Dios y no haya creído en Jesucristo para la salvación de su alma. Así que Dios utiliza estas dos formas, pero hay una tercera forma que Dios usará para alcanzar al pecador, para advertirle que antes de pasar ese umbral tiene que haber solucionado el tema de su pecado. Entonces, ¿cuál es esa otra tercera forma de Dios alcanzar a ese pecador? Y son justamente las consecuencias. Es advertirle al pecador por medio de su palabra, quedó escrito en su palabra, esa advertencia al pecador que una vez que pasa el umbral y sus pecados no hayan sido perdonados, del otro lado hay un infierno, hay un lago de fuego que espera a esa persona que no ha arreglado las cuentas porque ha pasado el umbral sin haber encontrado o sin él haber buscado la salvación de su alma. Entonces veamos lo que dice su palabra. Dijimos que su palabra llega hasta lo más profundo de nuestro ser y es la que nos va a convencer de lo que de la condición en la que estamos y de la condición a dónde vamos a ir a parar si seguimos así sin arreglar esta condición. Dice Mateo capítulo 23 versículo 33, Jesucristo
hablando a los religiosos que creían que por ser religiosos ya tenían la salvación del alma, que ya no necesitaban hacer más nada, y ellos eran hipócritas porque no tenían la fe en Jesús. Al contrario, rechazaban a Jesús, pero sí se escudaban tras su religión y se creían santos. Pero Jesús les dice, Él los descubre, con su palabra les dice, Mateo 23, 33, les dice así: serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Tremendas palabras durísimas dichas por Jesús. Y dice, serpientes, generación de víboras. Los compara con serpientes y con víboras. ¿Por qué? Porque estos religiosos eran muy peligrosos, porque enseñaban a la gente que mientras tuviesen religión, el cielo estaba ganado, que estaban todo bien con Dios, que podían hacer lo que quisieran, que no había problema cuando pasaran el umbral. Pero Dios les dice, ustedes son peligrosísimos porque engañan a la gente. Hay un dicho popular que dice que la religión es el opio de los pueblos, porque mientras la persona se cree religiosa, entiende o se cree que no necesita buscar a Dios, y eso es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Por eso Jesucristo les dice serpientes, víboras. Eran peligrosos, engañosos, eran dañinos, estaban provocando allí esa ceguedad en el corazón humano. Así que Él los critica por su hipocresía y por no creer en Él. Y entonces les dice, serpientes, generación de víboras. Y le hace una pregunta. Ustedes que se creen religiosos, dice, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Como diciendo, ¿qué religión en el mundo? Pensemos cualquier religión en el mundo, a ver si ya tiene la solución de cómo escapar de la condenación del infierno. Eso no es posible, porque es algo que solo Dios puede sacar a una persona de esa condición. Pero no hay religión, no hay forma humana de poder alcanzar la salvación del alma. Entonces, todas las religiones y todas las ideologías, ninguna de ellas tiene la solución. La única que tiene la solución es esta que Dios les está mostrando, es a través de su palabra, convenciéndolos a través del Espíritu Santo y llevándolos a Cristo, quien en la cruz del Calvario murió por el pecador. Es el único que pagó el precio de nuestros pecados. Después no hay ninguna religión, ninguna ideología que haya podido pagarle a Dios por el pecador, por ese pecado o esos pecados que nos llevan a la condenación del infierno. Así que a todos ellos, si Jesús los tuviese enfrente, les diría, serpientes, generación de víboras, dice, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Así que las consecuencias para el pecador también es una advertencia de Dios para decirle, miren que la cosa es seria y que cuando pasen el umbral del otro lado les espera una condenación, les espera un infierno. ¿Y cómo van a escapar de eso? Les dice Jesús. ¿Cómo van a escapar? Y allí también la carta a los hebreos advierte al pecador, advierte las consecuencias. Y dice así la carta a los hebreos, capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Cuántos hay que enseñan que hay una encarnación, que hay una vida mejor? No, la Biblia, la palabra de Dios, Dios mismo dice, Dios es el que tiene la última palabra. Y Dios en su palabra dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, es una sola muerte, una vez se pasa el umbral, no se lo pasa varias veces, se pasa una sola vez, dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, y después del juicio la condenación eterna, el infierno, el lago de fuego. Así que Dios advierte al pecador, trata de alcanzarlo, y es antes que llegue ese momento, antes de la muerte, primero con su palabra, mostrándole lo que hay en su palabra, mostrando la verdad, la realidad del pecado, la realidad del infierno, la realidad de que Cristo tuvo que morir en una cruz, crucificado, tuvo que sangrar para que Dios aceptara ese pago e hiciese justicia, y reclamando ahora al pecador que vaya a Cristo, que se encuentre con este Salvador,
antes que pase el umbral de la muerte. Así que tenemos primero su palabra, después tenemos su Espíritu Santo que nos está convenciendo, y también tenemos las consecuencias que hay del otro lado: juicio, condenación, infierno, lago de fuego, si al pasar ese umbral no hemos arreglado las cuentas con Dios. Pero hay una cuarta cosa que Dios utiliza para alcanzar al pecador hasta el umbral. Dice allí una advertencia, advirtiendo al pecador. Y dice allí, por ejemplo, había un rey que se llamaba Ezequías, y Dios le manda decir a este rey, por medio del profeta Isaías, le manda decir lo siguiente. Dice así Isaías 38, versículo 1. Dice: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Dice: y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, es decir, Dios dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Qué tremenda palabra le dice el profeta al rey Ezequías, de parte de Dios, de parte de Jehová. Le dice: ordena tu casa, porque morirás. Lo que quiere decirle es que si ya estás en el umbral, llegaste al momento, ya no vas a pasar. Dice: ordena tu casa. Ahora, ¿qué le habrá querido decir con ordena tu casa? Podría ser que ordenara su administración en su casa, su familia, o le estaría hablando de ordena tu casa donde vas a vivir. ¿Vas a ir al infierno o vas a ir al cielo? Ordena tu casa. ¿Y tú has ordenado tu casa? Mira, si Dios te dijera: te faltan 2 horas para estar en el umbral y luego pasarás ese umbral. Ordena tu casa, porque morirás. ¿Cuántas personas se acostaron y ya nunca más despertaron? Porque estaban allí al umbral. Y antes de que eso acontezca, se debe tomar la decisión. Por eso está la advertencia de parte de Dios. Los testimonios son la cantidad de muertos que ha habido en nuestros familiares, en nuestros seres queridos, amigos, conocidos, famosos, que han llegado a ese momento y han muerto y hoy no están. Y eso es un testimonio de que realmente todos llegamos hasta un punto en el cual no pasamos, y hasta ese momento debemos tomar la decisión. Cuando pasamos ese umbral, ya es tarde. Por eso ordena tu casa. ¿Dónde pasarás la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Le dice a Ezequías: ordena tu casa, porque ciertamente morirás. Y cada uno de nosotros tenemos la sentencia de muerte. No sabemos cuánto más vamos a vivir. 1 año, 2 años, 3 años, 10 años. Pero cuando lleguemos al umbral, tenemos que haber sido sabios para tomar la decisión correcta de aceptar a Jesús como Señor, como Salvador, haber arreglado las cuentas con Dios para evitar ese juicio, para evitar esa condenación, para evitar el lago de fuego o el infierno. Así que Dios nos está advirtiendo. Allí Jesús como cuenta una parábola de un hombre que se jactaba de todo lo que había hecho en su vida. Y entonces él decía: bueno, ahora voy a descansar, porque total ya hice todo, ahora me queda descansar. Y entonces viene una palabra de advertencia para él. Dice Lucas capítulo 12, versículos 20 al 21, dice: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Muchos de nosotros estamos pensando en lo que estamos construyendo, en lo que estamos haciendo, las cosas por comprar, por hacer. Pero Dios dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has juntado, lo que has hecho, ¿de quién será? ¿Quién se quedará con eso? Entonces Dios nos advierte que un día vamos a morir. Así que tenemos esta forma que Dios tiene para alcanzar al pecador antes de que pase el umbral. Así que hasta el umbral Dios te alcanzará y te buscará con su palabra. Pero finalmente la decisión es tuya, no es de Dios, porque Dios ya hizo justicia. La hizo enviando a su Hijo Jesús a morir en la cruz. Ahora lo que hace es enviarte a ti distintas señales para que puedas ser alcanzado antes de llegar al umbral de la muerte y pasar al otro lado, donde te espera una condenación eterna, un infierno, un lago de fuego. Dios quiere que evites eso. Para eso Dios dejó su palabra que lo sabe todo.
y también el Espíritu Santo, el cual nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y también tenemos las consecuencias tremendas de la realidad del infierno. Y también están las advertencias, ordenar nuestra vida, ordenar nuestra casa, porque ciertamente moriremos. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero sí o sí, estate seguro que yo y vos un día vamos a morir. Ordena tu casa. ¿Dónde pasarás la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Ordena tu casa. ¿Cómo ordenar mi casa? Primero, reconocer que he pecado como Dios lo dice. Segundo, arrepentirme por todos esos pecados. Tercero, confesarle a Jesucristo nuestros pecados, pedirle perdón y reconocer que Él murió por mí en esa cruz y pagó ese precio que yo no puedo pagar. Y decirle a Jesús, Jesús, quiero arreglar mis cuentas contigo, quiero ordenar mi casa, quiero pasar la eternidad en el cielo, no quiero ese juicio, no quiero estar en esa condenación, ni menos en el infierno. Quiero tener una eternidad en el cielo, quiero que el cielo sea mi casa. Y si haces eso, ya habrás sido alcanzado antes de llegar al umbral. Y entonces tendrás la salvación de tu alma, tu casa ordenada, y entonces no te preocupará el llegar hasta el umbral de la muerte, sabiendo que del otro lado tu casa está ordenada, porque vivirás una eternidad en el cielo. ¿Por qué? Porque aceptaste a Cristo en tu corazón, te reconociste pecador, hablaste con Él, le dijiste a Jesús que te perdone, que te salve, y entonces cuando pases el umbral entrarás en una eterna felicidad. Así que el Señor te haya guiado este momento, te haya abierto los ojos a través de este mensaje hasta el umbral y hayas podido entender la necesidad de tu salvación, de buscarla, porque Dios ya hizo todo, Dios ya puso a su Hijo, murió en esa cruz, fue sepultado, pero resucitó al tercer día, y al ascender al cielo y a volver a ocupar ese trono de gloria, Dios aceptó ese sacrificio. Por eso habla con Jesús urgentemente antes de que pases el umbral de la muerte y que te alcance la salvación, porque has ido a Jesús y has tomado tú la decisión de encontrar la salvación en Él, como Dios lo dice en su palabra. Que el Señor te bendiga y el Señor obre grandemente en tu vida.